La verdad nos hace libres. Parecería que todo el espacio y oxígeno que se le ha dedicado en los últimos tiempos a la problemática norteamericana de inmigración ilegal y legal ha restado visibilidad a otro gran desafío, la inmigración ilegal y legal en Europa Occidental. Millones de personas de África, el Medio Oriente y Latinoamérica han llegado por mar, aire y por tierra y han hecho de Europa su nuevo país de residencia. Ese desplazamiento en los últimos años ha sido más grande que se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, hoy tenemos un invitado que no solamente ha escrito abundantemente sobre el tema de inmigración en Europa, él también ha vivido y la estudia día a día por más de 20 años. Con nosotros, el periodista y autor Edwin Pérez Uberuaga. Esta es su semblanza. Edwin Pérez Uberuaga es periodista y editor de la revista Migrante, un boliviano que vive en Europa hace 15 años. Desde ahí ha impulsado revistas y libros que abordan varios ámbitos de la realidad migrante de sus paisanos inmigrantes oriundos de Latinoamérica. Edwin, gracias por aceptar nuestra invitación acá a participar en el programa. Muchas gracias, Pocho Salcedo, una alegría. Bueno, vamos a comenzar desde el principio. ¿Qué te llevó a ti a ser inmigrante? Pero no solo a ser inmigrante, pero a escribir y seguir día a día el pulso de la inmigración de latinoamericanos en varios continentes. En el trabajo periodístico, Pocho, he tenido que acompañar a presidentes, autoridades, organizaciones turísticas, recibir becas e invitaciones, y he visto lo que es la Europa tradicional o Estados Unidos de manera formal, los grandes edificios, pero paralelamente he ido encontrando a la gente, a los migrantes, a los compatriotas, a los latinoamericanos, a gente que estaba en las calles, en las universidades o simplemente en actividades culturales, y me empecé a interesar de ellos, y en función de eso surgió el primer libro. Hace como 20 años fui uno de los primeros en hablar de la migración, y paulatinamente he ido profundizando a nivel periodístico, con crónicas periodísticas y también con análisis, libros, conferencias y una descripción de la problemática migratoria, porque debo decir que antes habían las mentiras de la migración, que cada migrante le decía a su mamá, a su familia en Bolivia o Latinoamérica: estoy muy bien, tengo mi cuenta bancaria, tengo mi rubia o mi rubio que me he casado y soy muy feliz, y de pronto ellos, después de decir eso a sus parientes por teléfono, me contaban su verdad, y a veces no era tan bonita como se pensaba. Bueno, hoy nos vamos a enfocar en la conversación sobre Europa Occidental. Los últimos años han sido de intensa inmigración, especialmente el 2015, donde hubo una cantidad extraordinaria de inmigrantes, un caos en el continente. Tú estuviste ahí, cuéntanos cómo viste ese tema de inmigración en los últimos años, especialmente desde el 2015. Sí, bueno, ya vengo a Europa desde hace 25 años, pero evidentemente en la última etapa ha habido una migración muy fuerte. Hablamos de inmigrantes, por un lado, gente que se viene por razones económicas, pero estamos hablando también de asilados, refugiados, que han encontrado en Europa un hogar, por un lado, o una cárcel. Eso significa una interculturalidad desde el punto de vista positivo, pero también desde el lado negativo se ha acrecentado el racismo, la xenofobia, y eso se representa hoy día con números, con estadísticas que señalan que los partidos de derecha o de extrema derecha están tomando el poder, y frente a ello conviene lanzar un mensaje de derechos humanos, de respeto a los valores que se tiene, luchar también desde los espacios que tenemos contra lo que es la prostitución, el tráfico de personas, las ganancias ilícitas que eso implica. Por lo tanto, la migración se ha convertido en un cóctel un tanto peligroso, pero también una demostración de que el ser humano puede todavía a nivel solidario apoyar a mucha gente. Migrantes son migrantes, a Europa les llegan de África del Norte, del Medio Oriente y también de Latinoamérica, de muchas partes del mundo. ¿Bajo qué condiciones llegan los migrantes latinoamericanos? También como refugiados económicos, políticos, perseguidos. Bueno, ¿qué lectura tienes de los migrantes latinoamericanos en Europa?
En este tiempo, sobre todo, son exiliados económicos, algunos ecológicos, porque en sus tierras ya no pueden producir, ya no pueden vivir del campo y se están desplazando. Hay gobiernos que son democráticos en Latinoamérica, pero se nota una expulsión directa o indirecta de gente que viene de Venezuela y otros países, o sea que el nombre tal vez es diferente de asilado o refugiado, pero al final todos son migrantes que vienen en una potencialidad especial. Ahora, lo que hay que hacer notar como una discriminación de Europa, por ejemplo, es que los peruanos y los colombianos pueden ingresar a Europa sin necesidad de visa durante 3 meses como turistas. Los ecuatorianos no pueden hacerlo, los bolivianos no podemos hacerlo, y eso nos coloca en una especie de ciudadanos de segunda categoría, ni hablar de venezolanos y de otros países que tienen dificultades, aunque otros, como los chilenos o los argentinos, tienen prácticamente las puertas abiertas, precisamente por una gestión también estatal, de gobierno, de negociación diplomática, que permite una relación de igual a igual, mientras que en otros países todavía se mantiene esa injusta diferencia. Sabemos de Edwin que no solamente es un profesional que estudia y ha estudiado migración, pero que la vives, la estudias y la ves no desde un escritorio, no desde una oficina, porque una cosa sí sabemos que viajas constantemente a través de toda Europa y, bueno, más allá de Europa. ¿Existe una manera distinta de recibir a inmigrantes en cada país? Algunos lo hacen con gusto y otros no, por obligación. ¿Cuáles son las principales diferencias entre país y país en Europa en cuanto a la recepción de inmigrantes y a qué se atribuye esa diferencia? Bueno, en el tema latinoamericano hay que hacer una distinción, lamentablemente, entre países, ¿no? Como decía, los argentinos son muy bien recibidos porque tienen una conexión directa con los italianos, por el apellido y por las tradiciones. En el caso de los españoles con los latinos todavía hay dificultades porque también venimos en gran cantidad y los españoles no estaban acostumbrados a recibir gran cantidad de migrantes, pero ahora se habla, por ejemplo, de Madrid mestizo, Barcelona mestiza, lo que significa que hay una aceptación paulatina. Entonces, eso va variando y en algunos casos hay casos de solidaridad muy grande, pero también se mantiene una explotación laboral del europeo hacia el latinoamericano y lamentablemente del latino hacia el otro latino. Yo he visto hermanos, primos, compadres que eran parientes entre ellos, pero que han terminado peleados porque el más antiguo se quería aprovechar del más nuevo, quería que pague el derecho de piso, y eso sin duda son situaciones que molestan porque estamos hablando de la misma gente que ha venido con el mismo sufrimiento, pero que está queriendo de una manera reproducir el dolor y el sufrimiento de los que están llegando. Bueno, el Medio Oriente ha tenido una explosión muy grande de migrantes en Europa, Hungría, Polonia, la República Checa, Eslovaquia, entre otros, se han resistido a la inmigración de musulmanes, aduciendo que el número de ellos inmigrando a Europa, combinados con su alto índice de natalidad y la poca asimilación, han creado una especie de guetos gigantes de musulmanes en las ciudades principales de Europa. ¿Quién nos puede contar al respecto? Bueno, hay guetos que son creados por determinada comunidad que no quiere salir, no quiere juntarse, no quiere mezclarse, y hay otros guetos que son impuestos por el país de acogida que impide que los demás salgan. Por ejemplo, hay franceses que son de origen africano, que juegan muy bien fútbol, etcétera, pero siempre pueden ser considerados ciudadanos de segunda categoría, lamentablemente, y eso se da también en la población musulmana. Entonces han venido con sus propias normas religiosas, etcétera, y hay que hacer notar que esa fuerza religiosa ha captado a muchos europeos que en su momento también han sido protagonistas de hechos de terrorismo o de violación a la ley. Pero yo quiero recordar lo que ha dicho la canciller alemana Angela Merkel, que ha dicho que en términos religiosos esa fuerza musulmana es un desafío también para los europeos, para que hagan prevalecer sus valores cristianos, para que las iglesias no estén vacías y para que también se aplique la fe más allá de pagar un impuesto que de algún modo compras el espacio de vida eterna, si vale el término. Entonces es también un desafío la migración para mantener los propios valores o para también lograr una interacción, una integración y una convivencia pacífica, que es lo que todos buscamos.
Alemania, acabas de notar, fue muy tolerante con inmigrantes, pero ahora existe una presión fuerte política para que se cambie, digamos, esa apertura. ¿A qué se debe eso? ¿A grupos ultranacionalistas? ¿Qué es lo que estamos viviendo en Alemania en el momento? Hay que ver por todos los ángulos. En algunos casos, los que llegaban, los asilados, refugiados o migrantes, se han portado mal porque han visto de pronto algo de riqueza allá. Ha habido casos lamentables de violaciones a mujeres alemanas y eso ha molestado a la sociedad. También está esa reticencia a integrarse, porque no es solo un tema de discusión religiosa, es un tema de costumbres y es un tema de hasta respeto de las leyes de tráfico. Entonces, si en Europa hay determinadas normas, obviamente el que visita tiene que cumplir, porque si no va a atropellar a alguien o va a ser atropellado. Entonces, ese tipo de desfases han provocado el crecimiento de los partidos nacionalistas, de los de extrema derecha, el resurgimiento. Yo debo decir que siempre los partidos vinculados al nazismo han tenido alguna vigencia a nivel político, pero ahora están creciendo y eso también es una llamada de atención, porque ya en España también está pasando lo mismo. Italia tiene su propia extrema derecha y eso dice muy poco de un futuro que debería ser halagüeño, de verdadera integración. Yo creo que 2 guerras mundiales no han servido para dar la lección a quienes están postulando la violencia, los guetos, los campos de concentración. O sea que la pregunta es qué más se puede hacer para que entiendan que definitivamente un discurso racista y xenófobo va a provocar más malestar y más división, porque estamos hablando también de matrimonios binacionales, africanos con europeos que tienen hijos. Entonces, a la hora de expulsar a un africano, tenías que expulsar al hijo que ya es europeo y que tiene la piel blanca como europeo. Por lo tanto, ya hay una serie de contradicciones que evidentemente se deben analizar para no cometer errores. ¿Cuál es la actitud en España ahora, especialmente en los últimos 2 años? Sufrió un embate de autonomía con el tema de Cataluña. Eso puso en evidencia grupos ultranacionalistas que abordaron no solamente el tema de Cataluña, pero que también abordaron el tema de inmigración. Digamos, España para los españoles. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? ¿Cómo ha cambiado ese clima para los inmigrantes, especialmente los inmigrantes latinoamericanos? Bueno, a nivel histórico hay que decir que los catalanes, por ejemplo, no se sienten conquistadores. Ellos dicen, han ido a América personas que eran de otra parte de España, de Castilla, de León, y los catalanes no se sienten invasores, por lo tanto hay cierta corriente de solidaridad. Ahora, la lucha de los catalanes es contra la monarquía española, contra un Estado injusto en términos de distribución de la riqueza y contra un sojuzgamiento. Ellos también se sienten como si la colonia española, la corona española, estuviera queriéndoles dominar. Entonces inclusive dicen, nos exhortan a los latinoamericanos a que nos sumemos a esa lucha, y evidentemente muchos latinos que viven en Cataluña asumen ese tipo de posiciones, pero a nivel global evidentemente los tiempos modernos hablan más de una unidad en vez de estar exacerbando los nacionalismos, porque Cataluña puede ser inviable en términos económicos, en términos comerciales, en términos políticos. Por lo tanto, vale la pena un diálogo de alto nivel entre la monarquía, el gobierno español y el gobierno catalán para encontrar un equilibrio y que ninguno se vaya al extremo de un divorcio total o de un sojuzgamiento total, como ellos mismos denuncian. El argumento, por lo menos en este país, en los Estados Unidos, es que el influjo de inmigrantes tiende a deprimir los salarios, particularmente de los sectores de trabajadores más vulnerables. Y un ejemplo clásico es acá en los Estados Unidos, el ejemplo de California, donde tiene un gran flujo de inmigrantes y donde el ingreso per cápita se ha reducido notablemente. Es un argumento también que existe en Europa. Es un argumento, pero no es una realidad. Yo creo que es importante administrar bien los recursos humanos, generar empleo, no hablar de hambre en Europa, porque evidentemente vemos que hay grandes y pequeños restaurantes, inclusive latinoamericanos, que están tirando la comida después de que no se ha consumido durante un día. Entonces, si administramos adecuadamente, racionalmente los recursos, si distribuimos geográficamente a la gente y no las metemos
en el centro de Madrid o en el centro de Nueva York, la migración va a ser positiva. En el caso de los asilados y refugiados, por ejemplo, en Suiza, que yo conozco muy de cerca, se los acepta como asilados o refugiados y tienen prohibido trabajar. Entonces, si les prohíbes trabajar y los tienes ahí simplemente alimentándose del Estado y viviendo del Estado, les pones mal a ellos y les pones mal a la gente, a sus propios vecinos que trabajan todo el día por un salario. Y hay una mujer africana que me dijo, como no puedo trabajar en mi profesión porque soy profesional, tengo que tener hijos. Entonces eso también ya molesta a la sociedad europea, que está viendo un crecimiento demográfico de extranjeros que por un lado es preocupante, pero por el otro lado es saludable para un continente que es viejo, que las parejas europeas a los 35 años recién están pensando tener un bebé. Entonces Europa se está yendo para abajo y precisamente la fuerza positiva de los extranjeros debería ser aprovechada en estos términos que te menciono. Bueno, la fuerza laboral ha sido reforzada con extranjeros, con migrantes en los países en los cuales pueden trabajar. Y exactamente un país con un crecimiento, un continente con un crecimiento de natalidad muy bajo, se está beneficiando con una mano de obra, en muchos casos calificada, entrenada en otros países, y ha sido un beneficio grande, no solamente para Europa, también para este país, me imagino. Sí, y además hay conceptos filosóficos, Pocho, que vale la pena señalar. En Estados Unidos me decían que la filosofía es que un inmigrante es un ciudadano del futuro, y en Europa me dicen que un inmigrante es un visitante que tarde o temprano se tiene que ir. Entonces son dos concepciones muy importantes, porque Estados Unidos ha tenido la inteligencia hasta ahora de poder captar a la mejor gente, invitar a la mejor gente, construir sociedades científicas y culturales, pero Europa todavía nos encasilla a los hombres como constructores de un edificio y a las mujeres como cuidadores de niños o ancianos o gente que hace la limpieza. Entonces, como yo doy conferencias, digo que en la medida que aprovechemos todas las potencialidades que tenemos, evidentemente el país de acogida no va a vernos como una lacra o como un estorbo, sino nos va a ver como gente que en una mesa de trabajo, entre blancos, negros, rubios y latinos, podemos aportar ideas a partir de nuestra experiencia, nuestro conocimiento y nuestra formación universitaria, que también es una realidad. La migración no es de gente campesina, sino es de gente y los campesinos, por supuesto, merecen mi mayor respeto, sino de gente también académica que merece una voz para aportar a la sociedad donde está viviendo. Precisamente un tema muy importante, de la perspectiva sobre los inmigrantes en Estados Unidos, que ha sido un país que se ha construido en base a la inmigración, porque todos venimos de algún lugar, ya sea en 1, 2 o 3 generaciones o más, pero venimos de algún lugar. El tema de la integración es un tema normal. Sin embargo, no así en Europa. Yo leía una encuesta que el 40% de las 83 ciudades encuestadas, las principales de Europa, piensan que los extranjeros no están bien integrados. ¿Cuáles son otros de los obstáculos para la integración de los extranjeros? Bueno, ahí está el concepto de integración. ¿Qué entendemos por integración? Como te decía, en Francia hay africanos que han nacido en Francia, que hablan el idioma francés, pero no son considerados ciudadanos en su totalidad, digamos, ¿no? Entonces, en el caso de un latino que vive en Alemania, obviamente el primer obstáculo es el idioma, pero cuando ya lo aprende, cuando ya se casa con alemanes, cuando tiene hijos alemanes, ¿qué barreras más tiene que cumplir? Entonces, es un preconcepto muy grande de los europeos, que definitivamente se basan en conceptos racistas: el color de la piel, el apellido, el abolengo, los nombres, la cultura, y son ellos mismos los que ponen esa traba. Pero yo creo que una vez superado el tema del respeto a las leyes, el respeto a la religión, no digo aceptar ni vivir una religión, y también el tema del idioma, se puede efectivamente aplicar una buena convivencia y lograr esa plena integración. El resto puede llamarse asimilación, el otro puede ser interculturalidad, que tiene diferentes matices, que es que yo puedo bailar con una africana en una discoteca y hasta puedo dormir con ella con todo respeto, pero eso no significa que me he integrado a la cultura africana. Estoy solamente utilizando algunos elementos, y eso no puede llamarse definitivamente ni integración, ni que yo estoy feliz completamente con ellos, ni que ellos están felices conmigo. Bueno, nosotros compartimos algo tan especial, Edwin,
Ambos somos inmigrantes, ambos venimos de algún lugar distinto en el cual vivimos, y con nosotros llevamos una cultura, un idioma, costumbres. Yo he visto, por lo menos en mi observación acá entre los latinoamericanos, muy orgullosos de su cultura, muy entusiastas en mostrar su cultura, sus idiomas y sus costumbres. ¿Cómo es allá en Europa? Hace unos días hemos celebrado, recordado, como quieras llamar, el 12 de octubre, que ha tenido diferentes interpretaciones, ¿no? El descubrimiento de América, el encuentro de dos mundos, el Día de la Resistencia, el Día de la Interculturalidad, y lo que yo he visto es que ha habido gente que con orgullo ha mostrado sus culturas, su baile, su gastronomía. También debo decir que en los tiempos duros de la migración, el inmigrante era indocumentado y andaba sin papeles y por lo tanto en la sombra y estaba oculto prácticamente, pero justamente en las fiestas del 12 de octubre o del 6 de agosto, en el caso de los bolivianos, salíamos a la calle con orgullo y hasta nos tomábamos fotos con los policías, o sea que eran diferentes momentos y actitudes. Ahora se plantea nuevamente un proceso de reflexión para analizar adecuadamente el pasado. Hay quienes sostienen que todavía hay una deuda histórica de España hacia Latinoamérica, hay otros que dicen que hay que mirar hacia adelante con la interculturalidad, con los niños que tenemos en España, o sea que el debate sigue abierto, pero afortunadamente es un debate en las mesas de discusión, en los escenarios adecuados y no en la violencia, ni en el rechazo, ni la violencia de un lado o del otro. Bueno, es muy seguro que personas que nos están viendo en televisión y escuchándonos en radio, algunas de ellas están pensando en emigrar. ¿Qué les dirías a ellos? Yo siempre digo que migrar es un derecho humano fundamental, así que todos tienen el derecho de hacerlo. Lo que yo como periodista hago con mis libros y con mis conferencias y con la revista Aquí Latinos, es decir, lo bueno, lo malo y lo feo de la migración. Lo que les sugiero es que sobre todo se asesoren a nivel jurídico para ver qué opciones hay, porque por ejemplo, pocos saben que en Alemania hay universidades completamente gratuitas, por lo tanto un joven que no tenga recursos, pero que sepa manejar los hilos de contactarse con las embajadas o consulados, puede venir a Europa y le enseñan gratis el idioma alemán. O sea que hay ventajas de la migración que hay que saber aprovecharlas, y de ahí viene un poco la autoestima de cada uno, no sentir que automáticamente, aunque quieran ponerlo, tenemos que limpiar pisos o construir casas, sino que negociar, hacer buenos contactos. Ahora las redes sociales nos permiten tener amigos, empresarios u obreros que ya viven en Europa. Entonces, una vez teniendo toda la información, se puede dar el paso de la migración, que siempre, pase lo que pase, aunque nos vaya bien o nos vaya mal, nos enriquece, porque así conocemos otros mundos y nos damos cuenta que bolivianos, colombianos, ecuatorianos no somos el ombligo del mundo, sino que hay otras culturas, y sobre esa base entender cuán pequeños y cuán grandes somos. Uno de los principales cambios que he sufrido yo, casi inmediatos, viviendo en un país distinto, en este caso los Estados Unidos, es que vi a Latinoamérica como un solo país, como un solo continente, no con las divisiones territoriales, porque me di cuenta que las afinidades de costumbres, de idioma, etcétera, son muy grandes, ¿no? No sé si es la misma experiencia que tuviste tú. Definitivamente, y también como anécdota, mi primera revista en Europa, en Alemania, fue Bolivianos en el Mundo, y mis libros también, y de pronto me di cuenta que estaba muy limitado con el tema boliviano, y ahora tengo dominicanos, colombianos, chilenos dentro de la revista y mis producciones, y tengo mi círculo de amigos en esa dimensión. Por lo tanto, evidentemente somos latinoamericanos, hay una patria latinoamericana que hay que defender, hay que eliminar las barreras geográficas que tenemos, y creo que los latinos estamos dando ejemplo a nuestros gobiernos, porque los chilenos en Europa entienden el tema marítimo, por ejemplo, de Bolivia. Los peruanos y bolivianos nos casamos, los chilenos y argentinos se llevan muy bien. Entonces estamos yendo en los hechos a los discursos de nuestros presidentes, que siempre hablan de hermandad, de integración, llenan páginas con las noticias, y nosotros con hechos, con el trabajo conjunto, con el diálogo y con nuestros hijos, estamos demostrando que existe y puede existir una verdadera integración. Esta ha sido una conversación que me ha encantado.
Lástima que corrió el tiempo, como siempre sucede, pero en este último minuto que tenemos, me voy a permitir hacerte una pregunta personal. Dejar el país, dejar la familia, dejar los amigos, dejar la ciudad, dejar la manera que uno vive, etcétera, no es nunca fácil. Y es todo un proceso y a veces, a menudo todavía tenemos ese vacío, ese recuerdo. ¿Harías lo mismo? ¿Volverías a emigrar? Lo has hecho hace 20 y tantos años. ¿Darías ese mismo paso conociendo lo que conoces ahora? Sí, lo haría porque no es una decisión solo personal, sino como periodista, Pocho, tú sabes que somos servidores públicos, entonces uno tiene que estar donde la gente le necesita y lamentablemente habemos pocos periodistas como yo en el tema de moverme mucho, así que hay mucho por hacer y la interculturalidad no la digo como discurso. Tengo 2 hijos en Alemania con una alemana, estoy casado con una francesa, voy cada 2 meses a Suiza, Italia, Francia y a donde me llamen, así que eso de construir la hermandad y derribar fronteras también lo estoy aplicando y ahora también quiero saludar a los latinos en Estados Unidos, a quienes los he conocido, los quiero mucho y también respeto esa lucha que cada día hacen por mejorar como latinos, como seres humanos. Bueno, hemos estado con Edwin Pérez Uberuaga, realmente una conversación muy interesante. Esperamos volverte a tener nuevamente acá en La Verdad Nos Hace Libre Internacional. Muchas gracias, Pocho Salcedo. Hasta pronto. Gracias por el privilegio de su compañía y sintonía. Si desea continuar el diálogo, lo esperamos en Twitter, Pocho Salcedo. Hasta la próxima.